no le vendan el alma al diablo. Mire que el diablo, el día que tenga poder, se lo va a dar a otro. Bueno, vamos a hablar con una gran amiga, colega, profesional de la hostia, y vamos a hablar del año 76. Buenos días, Graciela Garzón, ¿cómo te va? Bien, acá estamos extrañándote un montón. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Hemos vuelto este año, arrancamos antes, ¿viste? Arrancamos en febrero 2 veces, 3 veces por semana y ahora en marzo ya tenemos que arrancar con todo porque tenemos que facturar, digo yo. Entonces, ¿viste? Graciela, vos sabés que sí. Conté una historia que la viví con tu viejo, porque vos sabés que a mí cuando me dicen vos eras el hijo que no tenía Ismael, y yo me siento feliz y contento que me digan que era el hijo de Garzón. A mí me encanta, porque tu viejo me enseñó un montón, tu viejo me ayudó un montón, y yo nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Yo nunca me olvido de Mario Montanari ni de Ismael Garzón, jamás me voy a olvidar en mi vida. Muchas gracias. Y Mario, uy, sí, cuántos recuerdos. Con Mario se conocían hace 1000 años, porque yo me acuerdo de ser una nena y ya se conocían, y algunos algunos encuentros o shows hacían juntos. Él en Zárate, en Campana, y se unían, y estaba Nelson Paladino, y después fueron 3, hasta que Mario se separó, todo bien, y siguió en Zárate, y papi siguió en Campana con Nelson Paladino, ¿sí? Uh-huh. Así sabés que la historia. Yo recién contaba una historia que alguien, qué linda foto que me ponen, porque viste que ahora en esta radio te pusieron una foto tuya y dice Graciela Garzón en la pantalla, me sale Graciela Garzón, linda foto, cruzada de brazos, con una pullover, tiene, por favor, sí, pullover negro, y dice Graciela Garzón. Bien. Te cuento porque si no estás mirando la pantalla, estás ahí en una imagen. Gra, ¿vos sabés gracias de nuevo. ¿Sabés lo que contaba yo? Que yo lo viví en tu casa, ahí en la calle con la escalerita para entrar, la calle, sí. Moreno 1, 2, 3. Sí, exactamente. mirá mi memoria, ¿no? Vos sabés que tu papá me contó, y hablábamos recién del gobierno, de lo que pasó en el año 1976, y me acuerdo que tu papá ya trabajaba en la municipalidad, y que un colega, no voy a dar nombre ni nada, se había ido a ofrecerle al intendente Amor, para cumplir, el trabajo que hacía Ismael Garzón. No me olvida nunca, me contaba con nombre y apellido, fuera de, vos sabés, no hace falta que yo te lo cuente, y a mí me quedó siempre grabado, y vos sabés que cada año que pasa y que uno se manifiesta de lo que pasó el 24 de marzo del 76, yo me acuerdo de esa anécdota que me contaba tu viejo, ¿no? No me acuerdo quién era la persona, o sea, no me acuerdo esa parte, pero porque esa parte yo ya vivía en Buenos Aires, o sea, si bien siempre súper contactos, súper familiares, pero no sé, con el tiempo no me acuerdo qué es la persona. Lo que sí fue que papá entró durante el gobierno de Lepiane, sería, no sé, el segundo, ¿viste? Todas las veces que estuvo de Lepiane, sí. Y serían principios de los 70, y después fue de carrera porque viste que se quedó en todos los gobiernos, o sea, incluso lo que más recuerdo, aunque es acá en el tiempo, que cuando le vino el tiempo de jubilarse, Estela con Jorge, sobre todo Jorge, le dijo, no te vayas, Ismael, le dijo, que quédate todo lo que quieras. Y papá le dijo, ¿y vos a quién vas a nombrar? Y le dijo él, y yo cuando vos te vayas voy a poner a Fito Tolassi. Y entonces papá dijo, me voy a quedar unos meses más para indicarle a Fito el manejo de la oficina, el trabajo, todo eso. Y cuando salían de la municipalidad, venían a la casa que tanto viniste vos y seguían charlando con Fito y explicándole cosas y mañas, porque es un poco, en parte conocemos y en parte tenemos experiencia, entonces le transmitió todo y recién ahí papá se jubiló y se fue
tranquilo, así que siempre fue toda una etapa. Muy sufrida fue la parte de los militares, porque lo mandaron a lo que él escribe uno de sus libros, Las Catacumbas, que lo mandaban a la parte de abajo del antiguo edificio 6 de Julio, que se inundaba, había humedad, hacía frío, bueno, todo eso, ¿no? Me acuerdo de esa etapa, pero igual él siguió trabajando idóneamente, porque le hacían escribir los comunicados, los que escribían ellos se los hacían leer porque reconocían el tema de sus puntos y sus comas y su verba y su lenguaje en este caso. Y su conocimiento. Bueno, recuerdo eso. Y su conocimiento. Sí, o sea, yo digo, es increíble, ¿no? Con los dones que no son repartidos, uh-huh. ¿No? Mi hijo Pablo, yo lo escucho en sus conferencias todos los sábados y a veces digo, pero ¿de dónde sacó este pibe esto que habla de la filosofía de los griegos y esto y que el otro y el arte y la función del arte en la sociedad y qué sé yo? Y después digo, y claro, y siempre le digo, vos intelectualmente sos el abuelo, o sea, uh-huh. Es como que, porque se daba naturalmente, vos podés forzar a una persona, uh-huh. Pero no, es como que es cierto, ¿no? Lo de la neurociencia, que te vienen los genes y todo eso, ¿no? Ahora, Graciela, yo también recuerdo que vos me has contado que vos estabas en el estudio de la radio y estaban los militares parados ahí en la puerta cuando entrabas. Bueno, sí, en la puerta y en los estudios. Sí, cuando entramos estábamos en la puerta y los militares nos revisaban. Era bastante molesto porque todos los días, ahí yo estaba en Maipú 555 y estaba Mundo, Mitre y Antártida. Y viste que yo he trabajado mucho y sin salir del edificio de Mitre me iba a Mundo, qué sé yo. Me acuerdo que tenía un programa de la colectividad judía en Antártida y bueno, pero era todo dentro del edificio, pero la primera parte. Y lo que teníamos era un soldadito que me doy cuenta ahora, yo sí. También no era re joven, cuán joven que era, que estaba en el estudio y un poco en la pecera y en el estudio y en la pecera. Y lo que te puedo contar de esa época, que sí es cierto que estaban las listas de los prohibidos pegadas abiertamente, y sí, era cierto, y me acuerdo que el más valiente de todos era muy impresionante. Uh-huh. Para mí era Badía, porque Badía siguió poniendo al Nano, a qué sé yo, a un montón de gente, a Serrat, y lo que me estuve acordando estos días, que a veces una era tan joven, tan inocente, tan verde en ciertas cosas, que Juan Alberto era de Ramos Mejía, sí. Oriundo, ¿no? Y entonces en el tren venían muchos con él. Su papá, que el locutor histórico era, que fue mi profesor de ISER, Juan Ramón Badía, que era el que anunciaba los almuerzos de Mirta Legrand. Uh-huh. Así que fíjate, un cacho de almanaque, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea que, ¿a qué voy con esto? Venían un montón, yo no. Rolando Hanglin, María Elena Walsh, bueno, en fin. Entonces pasaban los años y en esa época él un día le invitó a María Elena Walsh. Y entonces ella estaba tan triste, y dice, no sé por qué me prohíben. Y nosotros tratamos de alegrarla, y Juan le hacía reportajes, y cómo te inspiraste esto, lo otro, y cada vez que ella mencionaba una canción, yo soy de la generación que no sabíamos las letras de María Elena de memoria, todas, sin excepción, y le cantábamos y la dejamos bastante contenta. Y ella en el corte nos preocupaba, no sé, no estoy en nada, no sé por qué me prohíben, no sé, bueno, la cuestión que ella se fue contenta y se fue, y yo le pregunté a la hermana de Juan, Marisa Badía, que ganó tantos Martín Fierro y lo acompañó a él fundamentalmente en todos los homenajes cuando Juan ya estaba enfermo, pero Marisa siempre estuvo al lado de Juan. Uh-huh. Y me dijo, es por lo otro. Y yo me quedé mucho pensando, y era porque fue una de las primeras que levantó la bandera de que era lesbiana,
era gay, como se dice ahora. Incluso ella, su compañera de vida, 50 años, fue Sara Facio, una fotógrafa número 1 y gran fotógrafa también periodística del diario, bueno, ahora no me acuerdo si era La Nación o Clarín, pero creo que era más seguro de La Nación. Y bueno, sí, veíamos cosas, o sea, yo no tenía teníamos, por ejemplo, el informativo era conjunto para las 3 radios, me acuerdo, en el segundo piso, una oficina grande, llena de máquinas de escribir y de teletipos, no existía el celular ni las cosas de ahora, ¿no? Y por ahí llegaba un día y me decía, tal compañero de informativista no está, no preguntes. O sea, fue muy duro y muy, qué sé yo, no entendíamos, o sea, no es que no entendíamos, nos hacíamos los estúpidos. Creo que en el fondo, diría don Freud, el segundo pensamiento es el válido. No preguntar también por temor, tantos sentimientos encontrados había en esa época, y bueno, debería ser por eso, pero bueno, a Juan también, Juan que era tan bueno, tan dulce, tan calmo y así era, fue muy fiel con sus amigos y con la gente que él quería. Graciela, la rutina de las radios, ¿no? Porque antes se manejaban todo por una rutina, ¿la controlaba el gobierno? Sí, se deja de lado todas las leyes del Comité Federal de Difusión. Sí, controlaban, re que te controlaban, pero después en la democracia volvimos y deja de cumplirse la ley en un 98% durante el segundo gobierno de Menem. Ahí fue cuando, viste, lo que supo hacer el gremio de la SAL, la Sociedad Argentina de Locutores, que una de las leyes se pudo mantener y se mantiene hasta el día de hoy, que aunque haya tanta gente que hable, que no se haya roto como nosotros 3 años, 11 materias por año, es que se mantiene la ley del locutor en off. Viste que cualquiera, desde Mirta, ¿cómo se llaman acá? Intrusos, no sé, esos programas, siguen teniendo locutores en off. Por ahí pueden decir parte del producto, inclusive nombrarlo. Algunos sí, otros no pueden porque es largo lo de la ley. Si tenés lo que se llama locutor en cámara, que es aportes a la Asociación Argentina de Actores durante tantos años, y rendiste, aunque sea un examen, que ya no se rinde más porque no existe más régimen legal de radiodifusión, podés nombrar producto, pero no le podés sacar el sueldo que le correspondería a un locutor, por eso está en el piso, y algo le hacen decir, el final de las publicidades. Después también hay mucha publicidad grabada, pero siempre vas a escuchar que en vivo el locutor antes o después dice Zafirus, por ejemplo. Eso sí se pudo defender. Y después todo es la evolución. Mira, te voy a contar algo que no sabe mucha gente. Mirá la vida, esto es primicia para vos. Ya sé que querés hablar de esa fecha, pero bueno, los que lo vivimos fue mucho recomponernos. Entonces a veces yo pienso que sin olvidar, pero poniendo los ojos en el futuro, bueno, mirá lo que me viene a pasar. Te digo, primicia para vos porque hace mucho que no compartimos un café para charlar, pero yo a mediados de diciembre acompañé a Pablo, que en una radio streaming le hacían un reportaje porque iba a dar un curso de mercadotecnia online, en arte, lo de él. Y yo fui, cuando entré, bueno, el locutor que lo conduce es la mano derecha de Alfredo Casero, que es un actor que quiero mucho y somos amigos. Yo soy amiga de él por Pablo, ¿no? Es un hombre joven. Y, hola, ¿qué tal? Y él sabía que yo era la mamá de Pablo, locutora, pero no sabía nada de mi historia. Me río yo todavía por lo vivido. Y cuando entro en el estudio de productor estaba Jorge Torres. Es el último que queda vivo de los legendarios, Sábado Circulares, Mirta Legrand, Susana Jiménez, Georgina Barbarosa, La Botica del Ángel, no sé, los títulos
tiene ahora 84, 85 años, más o menos. Y cuando me vio, me dijo, ¡ay, Graciela! Me dice, vos sos la madre de Pablo. Claro, siempre Graciela Garzón y Pablo usa, por supuesto, Pablo Larrañaga, que nunca se había asociado que era madre e hijo. Entonces el reportaje era para Pablo. Y el productor se metía en el micrófono, ¡ay, Jorge! Y le decía al conductor, no sabés quién fue ella, preguntale a ella, que hable ella. Bueno, hicimos ahí con un stand-up con Pablo en relación madre-hijo y hablamos de arte, porque el locutor que conducía recién llegaban de la gira de Madrid, de España, con Casero, ¿no? Entonces hablábamos también del arte, el Museo del Prado, estuvo re lindo. Y dice el productor, a este programa hay que cambiarlo, hay que ponerle de título, como decía Clemente, un cacho de cultura. Y nos reíamos, qué sé yo, cuando termina el programa me dice el productor, Gracielita, dice, ¿querés venir a trabajar con nosotros? Y le digo, no, estoy en Pablo, me ocupa todo el tiempo, es a la mañana, qué sé yo. Dice, vení mañana y probá. Así que hace 3 meses que estoy en un streaming en Capital, y encima de eso se enteraron otros, y esto es como que me da vergüenza, pero lo hago porque todavía no quepo dentro de mí, no desde el ego, sino desde que eso del recuerdo, que vos siempre te sos una computadora en el cerebro, el recuerdo. Bueno, y me llaman de otro streaming muy, muy famoso que no necesita que uno le haga publicidad. Y fui, creí que era para un reportaje, y fue un homenaje, y me empezaron a pasar saludos de un montón de gente que quiero, pero el que me di que me pegó fuerte con todo, me pegó muchísimo, porque algunos están, otros no están, ¿no? Pero bien de esa época que marcó un poco el hecho de decir, bueno, con porque él siempre tenía un programa y hacía otro y me llevaba y me facilitaba y era buen compañero y me pagaba bien y era amoroso y era un caballero, porque a veces no tienen la imagen que a veces uno se cree. Pero me saludó Mateico. Mirá. Y me dijo, inolvidable, Graciela, qué locutora, qué sé yo, y yo decía, bueno, ¿cómo estará Mateico emocionalmente, espiritualmente? Y algo se le pegó, porque él es tan amigo del Puma y tan amigo de Montaner, viste que nosotros somos gente de fe, y al final me mandó Dios te bendiga, que el momento, no sé cómo se le pone, tiene un nombre en el programa, sí. El momento emoción o el momento no sé cuánto, y bueno, ahí me desarmé, ahí me quebré, porque la verdad es que Juan fue muy importante en mi vida, muy importante. Yo gracias a Juan conocí a tantos y estuve en la mesa de tantos, porque por supuesto soy cholula, si no, no hubiera sido ese ambiente, ¿no? Y justo en el streaming me preguntaban, el mío, el que yo trabajo, y estaban diciendo, ¿y te parece que Julio Iglesias se habrá sobrepasado? Que conté la anécdota, que yo un día me desperté, me había quedado dormida en una reposera porque, viste, al trabajar con Nauta me levantaba a las 4 de la mañana. Claro. Entonces tenía 2 horas a la tarde. Íbamos al hotel Elevage y un día me quedé en la reposera dormida y alguien, no sé, el del, qué sé yo, no sé, el piletero, no sé qué me tapó. Y cuando me despierto, frente a mí, en la mesa estaba Julio Iglesias, Alberto Cortés, Monzón, Mateico, no me acuerdo bien, pero voy al hecho que Juan me dijo, ¿no te habrás quedado dormida para ir a la radio? No, ya entré, me levanté rápido, se espera, y llamó el mozo y dijo, nunca me olvidas, porque a veces son detalles, que vos los ves tan lejos, estos que fueron tan famosos, les fue tan bien, dice, tráele una ensalada de fruta. No, dice, primero te comes una ensalada de fruta y después te vas a trabajar. Entonces, imagínate, los espíritus libres y generosos que Dios puso en mi camino, ¿no? Como cuando conté que trabajaba que fui la locutora de Neusta con Anselmo Marini, ya fallecido hace poco, pero el primer esposo de Nora Perlé. Y yo a su vez conocí a Nora Perlé, que venía a ver a Mateico y me venía a visitar también a mí, algunas veces charlamos. Entonces ahora cuando pasa el tiempo, todas las que pasé, hermano querido. Ahora porque te pregunto, pasé eso,
pasé cuando se decían, la izquierda va a bombardear la puerta de la radio, entonces el ingeniero Guerrero, que ayer vi en un programa de España a su hija, que se tuvo que ir, Gloria Guerrero, que trabajaba en la revista esta donde empezó Dolina y toda esa línea de humor, humor se llamaba la revista. Sí. Nos íbamos 3 pisos más abajo, ajá, que era lo más seguro. Y a veces veníamos por entrar a la radio y venía un tanque hidrante y me pasó como en las películas, cuando bajaban la persiana enorme de la radio, una vez como en las películas. Encima que yo nunca fui mucho de la gimnasia, me arrodillé y rodé porque si no me quedaba del lado de afuera. Y ello me llevó a pensar lo que era esa vidriera, quedé entre la cortina y la vidriera. Y Diane Marie Henry, que fue la primera que hizo fotos artísticas, de artistas, estaba la foto de Nucha, que después fuimos tan amigas, tan compañeras de tantos que eran unos monstruos sagrados. Entonces de pronto, cuando me pasó esto que me hicieron, me da el homenaje en vida, como dicen, el homenaje en vida, y tanta gente que me saludó, yo digo, ¿cómo los consiguieron? ¿Cómo se acordaban de mí? Se acordaban por las cosas que me contaban. Y pasamos de todo, corrimos, hubo amenaza de bomba, tenía miedo que al soldadito se le escapara un tiro. Bueno, me acuerdo una noche con Leonel Godoy, nos fuimos desde Maipú 555 hasta cerca de la Plaza del Congreso, que el primer departamento lo tuve en el barrio de Congreso, caminando porque era más seguro. Sí, vivimos muchas cosas, muchas cosas. Ahora, Graciela, ¿nunca se te dio por escribir? Porque esto es maravilloso, porque me parece que hay generaciones que no conocen. A mí me parece, yo tengo mucha memoria, y sabes que tengo también memoria visual. Yo me acuerdo cada cosa que me decía tu viejo, por ejemplo. Cada cosa que me decía Mario Montanari. Me decía, Mario, si no le pones el corazón a lo que estás haciendo, ocupate de otra cosa. Y bueno, después tu viejo me enseñaba a mí cuando me largó tu viejo los actos oficiales, yo me quería matar, pero él me había enseñado las pausas, cómo tenía que pronunciarlo, qué tenía que hacer, cómo era. Yo, la verdad, yo soy un agradecido y siempre me acuerdo y siempre, por algo le puse Ismael Garzón a mi estudio de radio, ¿no? Por algo... Sí, lo sé, gracias. Siempre te agradezco porque es muy, muy emocionante. ¿Y sabés lo que me decía tu papá? Es muy emocionante. ¿Sabés lo que me decía tu papá? Me decía que dice, vos vas a ser muy bueno con el tiempo. No sé si seré bueno o no, pero yo disfruté tanto mis años de locutor oficial en la municipalidad que la verdad que estoy tan agradecido, pero bueno, se lo debo todo a tu viejo, que me largó el 25 de mayo del año 1984 en el Teatro Municipal Pedro Barbero. Dije 2 boludeces y presenté la banda municipal de música que en el gobierno militar había desaparecido. Sí, me acuerdo, por eso cuando se fueron los 50 años de la banda, que papá fue el primero que la presentó, y después cuando fueron 50 años también la presentó, fue un hito muy, muy histórico para Campana. Es que no había las cosas de ahora, entonces era el placer, era si dabas una vuelta por la Plaza Eduardo Costa, que era distinto el diseño, el de ahora me encanta el que dejó Estela, y bueno... y escuchabas, la banda era la diversión, era nuestra Lollapalooza de exactamente. La banda municipal era la única forma de escuchar músicos en vivo, ¿no? Vos y yo estuvimos animando una de las fiestas en el palco municipal. ¿Te acordás que hacías la banda de prefectura? 0 grados. Estaba fantástica. 0 grados hizo ese día. ¿Te acuerdas un frío? Sí, ya sé a dónde vas. Lo voy a contar de nuevo porque el público se renueva. Que yo me desaparecía por ahí, vos miraba y yo no estaba y me iba a ¿cómo se llaman los que sirven el café? A la cafetería. Y el mate, los ordenanzas, sí. Yo me iba a tomar mate para entrar en calor y al rato
me aparecía. Desapareció mi compañera, decía yo. Y Graciela, tengo que ir al corte. Te mando un beso tan grande. Qué placer me da hablar. Te escucho a vos y ¿sabés qué? Se me representa la sabiduría de tu viejo. ¿Qué cree que te diga? Porque vos sos una mujer muy preparada, muy, pero muy preparada. Y ellos más que nada en el streaming, te digo esto y te dejo en libertad, me preguntan a propósito para que hable bastante del pasado, pero sigo actualizada, tengo los temas de cine, de arte. Pero yo cuando volví de ese primer día de prueba que me dijo, ¿querés seguir viniendo? Y le dije así, le dije a Alberto y a Pablo, yo no sabía que todavía tenían la locutora adentro. Así que, amigo, enterate, todavía la tengo adentro, la locutora. ¡Qué feo que sonó! Bueno, te quiero, Dios te bendiga. Te quiero, te mando un beso grande. Un beso. Chao. Chao, chao.